Avanzamos en este ADN hoy de día miércoles, ombligo de la semana. Queremos escucharlos a ustedes. Para eso está abierto el WhatsApp en el más 569-8521-2360 sobre algunos de los temas que vamos a empezar a conversar y que están sobre la mesa. Entre ellos, lo que ha pasado en las últimas horas con la ley de fraccionamiento de la industria pesquera, que no llegó a acuerdo en la comisión mixta y va a retomar el trabajo recién el próximo mes de junio. Ojo que la solución pasará por separar la votación de las cuotas de la merluza común del informe final. Y la opción está entre aprobar lo que Pacific Blue advierte como razón para el cese de sus funciones en el Biobío o mantener la cuota vigente de la ley Longueira, contra lo que protestan por lo pronto los pescadores artesanales. Juan Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Se esperaba mucho, en realidad, de la jornada de ayer en la comisión mixta, después de todo lo que pasó desde el miércoles de la semana pasada, con los anuncios desde Talcahuano, con las confesiones de errores, con los pedidos de renuncia, nulidades y de una tensión finalmente que fue acompañando la espera del debate de la comisión mixta del fraccionamiento de la industria pesquera. Ayer la sesión se extendió por casi 4 horas y donde finalmente no se resolvió nada de lo que estaba pendiente. El grupo de trabajo debía recibir una propuesta del gobierno para corregir el rechazo de la normativa de financiamiento y además se esperaba una propuesta para corregir el rumbo del fraccionamiento de la merluza común después de los hechos en Talcahuano. Finalmente, para el financiamiento, el Ejecutivo se comprometió a enviar una propuesta, algo que debió haber ingresado el lunes, y en lo que respecta a la pesquería pendiente, a la merluza, el gobierno simplemente planteó repetir la votación y después del rechazo solo confía en lograr un acuerdo. Vamos a escuchar al ministro de Economía, Nicolás Grau, y también vamos a escuchar al subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien reconoce el error en esta acusación de información inexacta durante el trámite legislativo. Todavía es posible, en la única pesquería que nos falta llegar a un acuerdo más amplio, llegar a ese acuerdo para de forma tal que logremos replicar lo mismo que hemos logrado en las otras 21 pesquerías. Y ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a hacer durante estas 2 semanas, que son las 2 semanas que vamos a tener hasta la próxima vez que se pueda juntar esta comisión mixta. Este es un error técnico de falta de actualización de una información que incurrió en mi equipo de gabinete y que yo reproduje, y como al reproducirlo yo asumo la responsabilidad de esa falta de información. Decíamos que hubo un rechazo a la hora de intentar repetir la votación. El diputado Jorge Brito del Frente Amplio se opuso a esta solicitud, una solicitud que requería de la unanimidad de los presentes y finalmente esto no se pudo llevar a cabo. Con esto finalmente el informe de la comisión mixta va a solicitar formalmente que la cuota de merluza se mantenga tal cual fue aprobada la semana pasada. 52 artesanal, 48 industrial. Asimismo va a pedir que la Cámara de Diputados y el Senado se pronuncien por separado respecto del proyecto y en otra votación diferente sobre la merluza. Vamos a escuchar al presidente de la comisión mixta, al senador Fidel Espinosa, quien además cuestiona al diputado Brito del Frente Amplio. Algunos parlamentarios han dicho de que hay que buscar los equilibrios. Fueron los mismos parlamentarios que no tuvieron ni un equilibrio en la Cámara de Diputados cuando dijeron 70 artesanal y 30 industrial, porque ahí se despreocuparon totalmente de que eso iba a significar el cierre inmediato de las plantas procesadoras en el Biobío. Son los mismos que se negaron, como el diputado Brito, cuando yo propuse la semana pasada 50 para la pesca artesanal y 50 para el mundo industrial. Hoy día el mismo diputado se opuso a que se reabra el debate como lo había solicitado el propio gobierno. Fue una sesión complicada, Juan, además de larga, con interrupciones y con duras críticas respecto a su contenido hacia el gobierno, pero donde tanto la izquierda como la derecha se acusan mutuamente de la responsabilidad de este debate que no avanza y que quedaría para el otro mes. Sí, y justamente es la mayor crítica, el hecho de cómo finalmente ambos sectores... finalmente ellos mismos fueron los encargados de torpedear el debate. Fue particularmente evidente durante el transcurso del desarrollo de esta sesión. Vamos a escuchar al senador comunista Daniel Núñez, quien acusa intenciones de los sectores privados junto a la derecha. Los intereses de la industria pesquera, los intereses de quienes quieren en la derecha que nada se mueva y aprovechan esta coyuntura, este momento para establecer e insistir en que solamente quede lo que conocemos como el 40% de la merluza en manos de la pesca artesanal. Entonces acá lo de fondo es que hay una operación política de la derecha coludida con la industria pesquera para impedir cualquier cambio en el fraccionamiento de la merluza.
Y al otro lado escuchamos al diputado Sergio Bobadilla de la UDI. Aquí va a haber un informe que se va a tener que pronunciar el Senado por el 52-48 y lo propio va a ocurrir en la Cámara. No sigamos faltando a la verdad. El ministro habla de consensos, de acuerdos. Yo le digo, ¿por qué esa pega no la hizo antes? Aparece a última hora y durante toda la tramitación de este proyecto prácticamente nunca estuvo presente. Varias cosas para terminar. Uno, el trabajo de esta comisión mixta se va a retomar no esta semana y no la próxima, sino la 1 de junio, después de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. De esta forma se desaprovecha la posibilidad de, por ejemplo, haber trabajado el día de hoy, el próximo martes, además, considerando el feriado del 21 de mayo y teniendo en consideración que justamente la última semana de mayo va a ser distrital y regional. Nadie ha dado una explicación formal de por qué finalmente el calendario va a continuar de esta manera. Se subentiende que es una forma de ganar tiempo para generar algún tipo de consenso. Sin embargo, el gobierno debió entregar una propuesta el lunes y no lo hizo. Ayer no solo anticipó en qué va a consistir su propuesta y solo en el caso de la merluza se limitó a proponer que se repitiera la votación y finalmente a lograr un consenso. Así, por lo pronto ya sabemos que hay una alta probabilidad de que la nueva ley de fraccionamiento de la industria pesquera contenga finalmente un lastre de la corrupta ley Longueira, porque este informe tiene que ser aprobado por ambas cámaras y solo basta con que una de las cámaras rechace en esta votación separada el fraccionamiento de la merluza para que finalmente en la nueva ley de fraccionamiento, donde todo el mundo tiene consenso en 21 de las 22 pesquerías, la 22ª pesquería, la merluza común, mantenga la legislación controvertida de hace una década y que básicamente se terminó quemando en la puerta del horno. Claro, y se termina quemando en la puerta del horno a propósito de la acusación que hace la empresa Pacific Blue en el Biobío de que el subsecretario de Pesca había entregado datos erróneos, algo que reconoce el gobierno apuntando a datos desactualizados en relación a la cuota. Pero lo que hizo Pacific Blue fue advertir sobre la cesación de sus funciones con todo lo que eso implica en materia de empleo en la región del Biobío. Se enciende ahí la alarma y queda este enredo a propósito de esa 22ª pesquería, más allá del que las otras 21 ya tienen acuerdo. Ahora, en todo caso, lo que decía Jorge Brito, Juan, del Frente Amplio, que es el parlamentario que no concurre con su voto para dar la unanimidad en este tema, es que dice que Pacific Blue, de acuerdo a Serna Pesca, con datos oficiales, registra que ha procesado en los 9 años de existencia entre 8.000 toneladas y 15.800 con un promedio de 11.373 toneladas. Y con la cuota que le asignó el Congreso con el acuerdo de la Comisión Mixta, le debiese corresponder a esa empresa casi 20.000 toneladas. En consecuencia, decía el parlamentario ayer, ¿tiene razones Pacific Blue para cerrar sus plantas de proceso por el acuerdo de la Comisión Mixta? Y él se respondía que no. Y es lo que plantean también los pescadores, porque en el fondo lo que busca este proyecto de fraccionamiento en estas 22 pesquerías es que existan los debidos equilibrios para no generar afectación a una empresa que genera empleo, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones de captura a la pesca artesanal, porque los pescadores han venido diciendo, bueno, van a empezar a ceder a las presiones solo de los empresarios y todo el resto se hará tabla rasa con las 21 pesquerías que ya se consiguió, o lo mismo que se había hablado antes de la merluza. Finalmente esa es la discusión de fondo hoy día, ¿no? Claro, de hecho se reiteró en varias ocasiones que lo que ya está aprobado no se toca. Es decir, podemos decir ya que hay 21 pesquerías que forman parte de la nueva ley. También se cuestionó mucho el factor de Pacific Blue, considerándose los números históricos que ha venido arrastrando la empresa en Talcahuano, pero también volvemos a la discusión de, bueno, si se utilizan datos erróneos o no erróneos, lo que sabemos es que son datos de septiembre del año pasado y que la información aparentemente es pública. Otra vez volvemos al debate de, bueno, nuestros legisladores que tienen asesores finalmente no son capaces de googlear para contrastar la información, y lo otro, no van a ser capaces finalmente de avanzar en resolver esta comisión mixta, porque si nos vamos simplemente al calendario, las votaciones de las cámaras va a ser ya casi en la segunda semana de junio, es decir, hay un mes completamente perdido donde, claro, el argumento va a ser que se van a buscar los consensos, pero sabemos que eso está bastante, por no decir imposible, está bastante difícil de conseguir. Y después de la cuenta pública, además. Además, eso que va a tener un componente ahí importante dentro
y fuera del Congreso, porque evidentemente el riesgo de que hayan protestas afuera del legislativo por parte de pescadores está presente. Sí, tal cual. Gracias, Juan. Buen día. Buen día.